al ciclo de charlas Maldonado desde sí, organizado por el Instituto María Díaz de Guerra y la Universidad CLAE. Como saben, este es el segundo encuentro, que se denomina Navegar fue preciso, la singularidad de Maldonado en la formación histórica del Uruguay, y estará a cargo del doctor Antonio Lezama, a quien hoy me invitaron a presentar, seguramente porque lo conozco hace más de 20 años, por haber sido, bueno, mi docente en la licenciatura de Antropología y también el coordinador del programa de la universidad, en la cual trabajé también muchos años, así que, bueno, por estas razones hoy es un gusto presentarlo, presentar su trayectoria, que se inicia en el Instituto de Profesores Artigas del Uruguay, del cual egresó como profesor de historia, para posteriormente doctorarse en arqueología en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París, Francia. Bueno, Antonio es profesor titular de arqueología, investigador del nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Él realizó la mayor parte de su actividad académica como docente e investigador en el área de la arqueología histórica y subacuática, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de 1985 al 2009, y luego en el Centro Universitario de la Regional Este, en Maldonado, desde el 2009 al 2018. En dichas instituciones realizó varias campañas, de las cuales surgen muchos de sus artículos y algunos de sus libros. Bien, en los últimos años, fruto de la confluencia de sus dos formaciones, en arqueología y en historia, y de la reflexión sobre las limitaciones de los datos materiales y documentales, ha venido incursionando en aspectos poco tangibles de construcción de los comportamientos culturales que tienen importantes repercusiones en la larga duración y en algunas conductas políticas. Producto de estas ideas, viene realizando una revisión de la historiografía regional, del cual son testimonios sus dos últimos libros, que se llaman La historia que nos parió y La utopía de la dignidad, los cuales los invito a leer. Bien, le doy entonces la palabra a Antonio. La idea es que él haga su exposición más o menos 40 minutos, luego vamos a dar paso a un momento para que hagan las preguntas. Hasta ese momento van a tener silenciados los micrófonos por una cuestión de seguridad, porque bueno, ya hemos tenido algún problema con eso. Así que si quieren van anotándose en el chat para después se les puede dar la palabra, o también hacen algún gesto, levantan la mano, también a través del Zoom, la manito del Zoom. Y ahí se los va registrando, y pueden también ir haciendo algunos comentarios por el chat, y al finalizar entonces les damos la participación. Bueno, Antonio, adelante, mucho gusto de tenerte acá. Bueno, muchas gracias, Victoria, por la presentación. Veo muchas caras conocidas, así que se agradezco a todos los que se han hecho presentes esta noche para escuchar. En lo esencial, yo voy a reproducir una charla que ya di hace unos años, acá también en Maldonado, en el cuartel de Dragones, y que se centra en los procesos de larga duración que dieron lugar, a mi juicio, a la conformación del Uruguay y de la región este en particular. Pero quiero hacer una muy breve mención previa antes de entrar en el tema, a una relación entre procesos históricos y acciones individuales. Es decir, los procesos históricos sirven para describir, nos dan una narración lógica, o que intentamos que sea lógica, de qué fue lo que pasó. Pero están compuestos esencialmente de acciones individuales, que son las que explican los procesos. Si la gente no participa y no actúa, no se generan las cosas. Entonces, quiero aprovechar ese modelo general para felicitar la creación de este Instituto María Díaz de Guerra, y recordar que justamente la actitud de María Díaz en buena medida también explica que estemos esta noche aquí, yo como conferencista, Victoria como presentadora y otra gente que participó en aquellas primeras investigaciones en Maldonado, porque el hecho de recibir a la gente, de transmitirle sus conocimientos, de generar un ambiente de confianza, suma a la voluntad que teníamos nosotros de investigar, suma a la voluntad que tenía el programa de arqueología subacuática de trabajar en Maldonado, y
creo que está más en la explicación de por qué estamos aquí que el proceso general que uno podía describir, bueno, de que el Uruguay había crecido, Maldonado había crecido y que era necesario que la universidad estuviera presente ahí. Entonces, haciendo hincapié en esa dicotomía entre procesos históricos que son descriptivos y hechos, y acá lamentablemente vamos a tener pocos hechos individuales para poder mencionar, en el caso concreto de este largo proceso, es que pasó a ser esta narración. Bueno, voy a tratar de ser muy conciso porque quiero relatarles más o menos unos 12.000 años de historia en 40 minutos, lo cual claramente no va a ser posible, pero lo vamos a intentar, porque me parece que es en ese gran marco que se entiende mejor qué fue lo que pasó y por lo tanto qué es lo que está pasando. Voy a empezar esta narración por el poblamiento de América, en el sentido de la llegada de los primeros seres humanos al continente, porque creo que a partir de ahí es que se sienta realmente la construcción de lo que puede ser un fenómeno colectivo en el cual participamos en el día de hoy. Ustedes dirán que tienen que ver la llegada de los primeros habitantes al continente con lo que puede ser Maldonado en el 2021, pero yo voy a tratar de convencerlos de que todo tiene que ver con todo. Entonces, lo primero es esa llegada del hombre a América hace unos 12.000 años. No voy a entrar tengo que ir muy rápido, no voy a entrar en ningún tipo de sutileza. Pero a grandes rasgos, puede haber sido antes, puede haber sido después. Todo el mundo acepta que el hombre entra a América por el norte, por Siberia, Alaska, que en aquel momento estaban unidos en un único puente de tierra, y que de ahí se dirige hacia el sur. Entonces, ahí simplemente lo que les quiero decir es que ese hombre que llegó con herramientas de caza, perseguía grandes animales y se encuentra con un continente vacío, lo cual es un hecho extraordinario que sucedió una sola vez en la historia de la humanidad, que es esta, de encontrar, en lugar de condiciones cada vez más difíciles de vida, condiciones cada vez más favorables. Si piensen que vienen de Alaska para las praderas americanas, de las praderas americanas para Centroamérica, es la vuelta al paraíso terrenal, como yo le decía a mis estudiantes ya hace muchos años. Es decir, por primera vez se da esa facilidad. Y eso explica algunas cosas. Explica un poblamiento muy rápido, una dispersión de la población y una presión muy grande sobre la fauna, que eran las presas de caza, que hace que, digamos, ese momento así de jauja dure relativamente poco. Y entonces ya ahí me como unos 4.000 años, hace unos 8.000 años más o menos, acabada entre comillas, las grandes presas, el hombre deja de ser así esencialmente el hombre americano, un cazador, para tener que adaptarse a los distintos lugares, a las distintas circunstancias. Y aquí empieza ya a perfilarse nuestra historia regional, porque, y me estoy limitando a América del Sur, hay dos grandes territorios, hay muchos más de dos grandes territorios, pero podemos diferenciar dos grandes territorios que van a determinar después la historia prehistórica. Una es la cadena montañosa de los Andes, donde las condiciones contra la costa pacífica en general son desérticas, salvo el norte extremo del Ecuador, y la costa atlántica, donde desde el Caribe, digamos, hasta el Río de la Plata, ustedes tienen un clima tropical o ecuatorial o subtropical, pero una abundancia de precipitaciones y una relativa generosidad del ambiente si se lo compara con el medio andino. Bien, entonces ahí empieza nuestra historia, pero mantengan siempre en la cabeza estas dos regiones, porque después, 8.000 años después, van a confluir nuevamente en nuestra realidad actual. Lo que sigue es, me quedo ahora en el área atlántica, un desarrollo relativamente lento de sus poblaciones, con una adaptación a ese medio tropical y subtropical, aprovechando distintas circunstancias ecológicas, digamos así, que le daban más o menos beneficios. Pero
lo que uno puede ver en el registro arqueológico es una población muy poco densa, con digamos, una lenta instalación en el paisaje, si podríamos decir de esa manera. Hasta que sucede, hace más o menos unos 6.000 años del presente, 4.000 años antes de Cristo, una verdadera revolución tecnológica que va a marcar el destino de esa área. Y aquí venimos al título de esta conferencia, que es la necesidad de la navegación. Si ustedes hacen un poco de recuerdo de cómo es la geografía del este de América del Sur, con la cuenca, bueno, con el Caribe y todas sus islas, con la cuenca del Orinoco, con la cuenca del Magdalena, del Amazonas, del Magdalena, del Orinoco, del Amazonas, del Río de la Plata, es una zona densamente regada por grandes ríos. Y esa revolución tecnológica es la adaptación de la navegación. Imaginen antes de la navegación que ustedes llegan a la altura de Nueva Palmira y se encuentran con el río Uruguay, ni que decir con el río de la Plata. Es decir, hasta hace unos 6.000 años, los grandes ríos americanos son un obstáculo a la comunicación entre la gente. Son verdaderas barreras geográficas. A partir de esos 6.000 años, se invierte completamente el fenómeno, porque la navegación hace, y eso va a ser determinante en nuestra historia futura, hace que esos obstáculos a la comunicación, a la circulación, se transformen en verdaderas avenidas de la comunicación. Se transformen en la posibilidad de que esos pueblos, con las limitaciones del caso, entren en contacto unos con los otros. Entonces es uno de los primeros escenarios que yo quiero transmitirles con firmeza. No podemos pensar la evolución cultural de las sociedades indígenas del Atlántico sin ese desarrollo de la navegación, que es un hecho que ha sido lamentablemente poco considerado en las interpretaciones prehistóricas. Les pongo un breve ejemplo del territorio uruguayo. Supongo que ustedes conocerán lo que se llama el Antropolito de Mercedes, que es una pequeña estatua de unos 50 centímetros de alto, de una figura humana tallada en granito, a mi juicio bastante lograda desde el punto de vista estético. Bueno, ese tipo de escultura son propias de unos grandes concheros que hay en la costa de Brasil, que se conocen con el nombre de Sambaqui, donde ahí se han encontrado muchos de este tipo de objetos. Bien, si ustedes revisan las publicaciones o las referencias a ese famoso antropolito, es decir, piedra con forma de hombre de Mercedes, todas hablan de posibles circuitos de cómo llegó hasta ahí, caminando por tal lado, caminando por tal otra, y ninguna se sitúa en la posibilidad de que haya llegado tranquilamente sentado el antropolito en una canoa que venía a través de la costa. Es decir, esa ignorancia del fenómeno de comunicación creo que pesa después en nuestras interpretaciones. Bien, entonces, esa revolución tecnológica tiene una consecuencia muy importante para lo que vamos a ver después. Y es que en esa área donde el desarrollo todavía era relativamente escaso, donde había una incipiente horticultura, una incipiente pesca y todo lo demás, esa comunicación permite que todas esas noticias y todas esas tecnologías y todas esas posibilidades circulen de norte a sur. Incluso hay una base lingüística común a través de las lenguas de origen arahuaco que más o menos testimonia de esta situación de comunicación. Y eso va a traer otro factor interesante, y es que estas poblaciones van a empezar a conformar una cierta identidad cultural. Por supuesto que hay etnias diversas, que hay pueblos distintos, que hay tribus que se consideran totalmente diferentes unas de otras, pero todas participan de ese ambiente generalizado a través de esa comunicación que se hace a muy largas distancias. Les menciono otro ejemplo para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. Cuando se funda Colonia del Sacramento, estamos hablando ya de 1680, esa colonia portuguesa
la naciente del Río de la Plata, es abastecida, es decir, el puerto portugués más cercano del cual tienen que venir provisiones es el de San Vicente, ahí cercano a San Pablo. Son 2.000 kilómetros de costa que hay que recorrer. Bueno, parte de esas comunicaciones se hacen en las canoas todavía de la época indígena que vienen navegando de allá hasta acá. Y hay testimonios, digamos, hay relatos históricos de esa comunicación. Pero hay también otros ejemplos que no les puedo poner por falta de tiempo, pero todo a lo largo de todos esos ríos, todo a lo largo de la costa del Brasil, que habrán visto que es una costa muy recortada, con muchas pequeñas bahías, puertos y grandes bahías, la de San Salvador o la de Guanabara, pero es un lugar que facilita mucho ese tipo de navegación de cabotaje. Las embarcaciones eran canoas hechas en el tronco de un solo árbol, pero a veces eran canoas gigantescas, capaces de albergar, como dicen diversos testimonios, hasta 40 personas en una de esas canoas talladas en eso. Entonces, esa uniformidad cultural va a ser importante porque de alguna manera sostiene la existencia de una lengua general, como decían los documentos históricos, es decir, de una lengua de comunicación, y que se identifica como el tupí guaraní, el cual más o menos, si no la hablaban, la podían entender. El hecho es que cuando ya lleguemos a la presencia de europeos en América, y es una necesidad de referirnos a ella porque es el testimonio escrito que no tenemos de la época prehistórica, y la interpretación arqueológica es muy débil. Bueno, pero como tenemos documentos ya de los primeros testimonios de los europeos, encontramos que las noticias del Río de la Plata existían en el norte de Brasil, en la zona de Pernambuco. Si cuando uno le preguntaba, cuando los europeos le preguntaban a los indígenas de la costa, bueno, pues trataremos de explicar cómo lograban esa comunicación, pero había gente que podía comunicarse, les daban información del Río de la Plata en Pernambuco a miles de kilómetros de distancia. Y es esa base de comunicación y esa especie de uniformidad cultural va a ser muy importante al momento de la conformación de estas sociedades coloniales. Me paso rápidamente a la otra gran área que después va a confluir con nosotros. Las sociedades atlánticas, navegación mediante, desarrollo de la pesca, de la horticultura, de la caza, es decir, según lo que podían en cada uno en sus lugares, van a ser siempre sociedades muy estables en sus formas de vida. Prácticamente si uno mira el registro arqueológico durante 4.000 años, a partir de la introducción de la cerámica, no hay cambios más que sutiles, más que pequeños, digamos así. No vamos a ver surgir ciudades, no vamos a ver templos, no vamos a ver otros desarrollos como se pueden ver en otras partes de América. Y aclaro que no es una dependencia o una condicionante geográfica, porque en áreas similares desde el punto de vista geográfico, como puede ser el Golfo de México, se desarrollaron civilizaciones importantes como la Olmeca o la Maya, de las más sofisticadas, si ustedes quieren, de toda América. Entonces, acá en el trópico sudatlántico, digamos así, el equilibrio entre desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo cultural se mantuvo bastante uniformemente hasta la llegada de los europeos. Y les digo esto para irnos brevemente a los Andes, donde la situación va a ser completamente distinta. Porque si en el área atlántica, terminada esa época, digamos, en la cual el hombre vivía esencialmente de la caza, había abundantes recursos de los cuales valerse, en el área andina, con esa costa desértica, la situación era mucho más compleja. Y a su vez, esas dificultades seguramente explican la búsqueda de otros recursos y finalmente, en esa búsqueda de otros recursos, la generación de transformaciones sociales
que van a llevar a la aparición de sociedades estratificadas, o sea, sociedades en las cuales había una jerarquía dominante, una clase privilegiada, digamos así, y un sector dedicado esencialmente a la producción de alimentos o la artesanía. Así que mientras en ese desarrollo de 4.000 años en la costa atlántica hasta la llegada de los europeos prácticamente se mantiene todo igual, en el área andina vamos a ver surgir las civilizaciones andinas hasta la concreción del imperio inca, que es el que van a conocer los europeos, y no puedo entrar en detalles, pero con un altísimo desarrollo a nivel tecnológico y a nivel ideológico, con construcción de ciudades, de caminos, tecnología de la metalurgia, en fin, una cantidad de cosas que todo el mundo más o menos conoce, pero que hacen un fuerte contraste entre lo que fue ese desarrollo de los Andes y lo que es la zona que nos tocó, en la que nos toca estar a nosotros. Entonces, por ahora mantengan simplemente que se va generando ese contraste. Bien, entonces vuelvo a las sociedades atlánticas, y acá ya prácticamente el momento de la llegada de los europeos, y vuelvo a insistir en ese factor fundamental de la navegación, porque es el que les va a dar esa unidad y que les va a permitir, de alguna manera, una cierta sintonía con la llegada de esos europeos. Una cosa que es importante destacar es que estas poblaciones del área atlántica, que yo englobo bajo la denominación de culturas pan-guaraníes, en el sentido muy amplio de la palabra, con la clara conciencia de la diversidad de las mismas, pero que más o menos, por lo que podemos recuperar a partir de la documentación histórica de los primeros cronistas, tenían conductas similares. Y uno de los aspectos fundamentales de esa conducta, y quizá una de las explicaciones de por qué no haya habido otro tipo de evolución social, es que eran sociedades esencialmente guerreras, en las cuales la guerra con los vecinos de otras parcialidades o de sus propias parcialidades era un fenómeno constante. Y entonces, cuando digo esencialmente guerrera, digo que la formación, el desarrollo del individuo pasaba por esa necesaria participación en las actividades militares. Cuando uno ve los nombres de tupíes, de guaraníes, de charrúas, de prácticamente todos, todos significan lo mismo: guerreros, combatientes, hombres valientes y cosas por el estilo. Y digo que esto es importante porque en ese desarrollo militar, en el cual prácticamente nunca llegaban a nada, o sea, nunca hubo un grupo que se impusiera decididamente sobre los demás. En esa tendencia a la actividad militar, obviamente van a entrar en conocimiento del desarrollo de las culturas andinas, y finalmente van a terminar, como sucede en casi todos los escenarios históricos, en intentos de rapiñas o de saqueos de esas poblaciones. Al punto que, y acá volvemos a juntar las dos áreas, desde el lado incaico se había construido una verdadera sistema fortificado en la frontera con lo que sería hoy la parte de Santa Cruz en Bolivia, la zona de los chiriguanos, que eran los guaraníes que estaban más cerca de ellos. Bueno, les planteo esto porque en ese escenario estamos cuando llegan las primeras expediciones europeas. Entonces, esas primeras expediciones obviamente no están pensando todavía en lo que se refiere a América del Sur, en sus posibilidades de explotación, simplemente la están descubriendo desde el punto de vista geográfico. Los primeros que circulan por acá van a ser los portugueses en los primeros años del siglo XVI. Ahí los viajes de Américo Vespucio, que son interesantes porque va a ser el primero que llega hasta el río de la Plata. Y después los españoles que siempre vienen un poco atrás de los portugueses con el viaje de Solís y el viaje de Magallanes, que lo que están intentando hacer es entender qué continente es y cómo se hace para darle la vuelta y pasar para las Molucas, para la especiería,
que era el interés económico en aquel momento. Entonces, bien, en esos primeros contactos, en esas primeras expediciones, hay un factor que es bien importante, interesante para nosotros, y es que van a naufragar embarcaciones, va a haber gente que va a ser desterrada como castigo por su conducta en las embarcaciones, y entonces va a haber un pequeño núcleo de pobladores de origen europeo que pasan a vivir en la costa atlántica. Y estas sociedades, no puedo describirlas en mayor detalle ahora, pero así como eran muy guerreras, eran muy hospitalarias, así en el sentido tradicional de la palabra, en recibir a gente que venía, digamos, en son de paz, y sobre todo al que venía en condiciones así de indefensión, como podía ser el caso de los náufragos. También es importante esa propensión o esa capacidad de asimilación, porque eso es lo que va a hacer posible que cuando lleguen estas verdaderas, las segundas expediciones, digamos así, de los europeos, van a tener gente con la cual comunicarse. Y ahí me retomo con lo que decía al comienzo, y me voy a la expedición de Gaboto, que en el año 1528 va a tocar la costa norte de Brasil, hacia la altura del Pernambuco, y ahí le van a explicar, intérpretes mediantes, los indios de la costa, que si sigue para el sur, digamos, si dobla por el Río de la Plata, entre comillas, va a poder llegar a la zona donde vive el rey blanco, es decir, la imagen de la cantidad de plata que se sacaba, se transmitía en esa figura, que en realidad están hablando del Incario, y va a poder llegar hasta el Incario y cargar directamente los barcos de plata. Entonces, para mí es un fenómeno muy, muy interesante, primero porque de él directamente venimos al Río de la Plata, y empezamos, digamos, una historia más conocida en el sentido que empieza a haber documentación escrita, pero también de la actitud de los europeos que llegan a estas costas. Porque Gaboto venía a rescatar una expedición que habían mandado de España después de la expedición de Magallanes, que con la intención de dar la vuelta por el estrecho de Magallanes y llegar a las Molucas, de la cual no se había tenido más noticias, había partido en el año 24 o 23, no me acuerdo ahora muy bien, hace un par de años después de la llegada del Cano, y Gaboto, ni corto ni perezoso, abandona su misión oficial para tratar de, como le decían los indios y los españoles que residían ahí, españoles y portugueses, de cargar sus embarcaciones de plata. Y ahí entra, bueno, me comí una parte importante, pero ahora vengo. Ahí entra en escena históricamente el puerto de Maldonado, que ya había entrado en escena prehistóricamente. En esa navegación en canoas a lo largo de la costa, sin duda que el puerto de Maldonado, Punta del Este, fue un lugar de asentamiento muy importante. Y de hecho, esa península, durante hasta la forestación presente era un lugar absolutamente inhóspito, era un lugar de densa población prehistórica, como se evidencia en una serie de yacimientos arqueológicos que a lo largo del tiempo fueron apareciendo a medida que se poblaba Punta del Este, y de restos que se han encontrado inclusive debajo del agua. Entonces, ¿por qué ese protagonismo de Maldonado a partir de ese momento? También con la llegada de Magallanes y ahora con la expedición de Gaboto, porque es el único puerto natural más o menos decente de la región. No es un puerto demasiado bueno, sí, indudablemente para las embarcaciones prehistóricas, pero ya para barcos de mayor calado, su abrigo es relativo. De todas maneras, será mejor que el que será después el famoso puerto de Montevideo, porque Montevideo está totalmente abierto a los vientos del suroeste, es decir, al Pampero, y se vuelve bastante difícil estar ahí antes de la construcción de las escolleras. Entonces, a partir de este momento, vamos a tener a Maldonado presente en todas las expediciones que se realicen hacia el Río de la Plata. Bueno, acelero. Gaboto intenta su llegada
a La Plata. No lo consigue, pero sí consigue muestras de plata que expediciones anteriores de los guaraníes habían saqueado de los incas. Queda convencido de las virtudes de ese camino. El regreso de Gaboto a España con esas muestras de plata, si bien él había fracasado y si bien tuvo que someterse a juicio, justamente manejamos mucha información porque la documentación que generó el juicio a Gaboto por haber desertado de su misión se ha conservado y ha sido publicada. Bien, eso enseguida da la alarma en la península ibérica, en España y en Portugal, de la existencia, digamos, del Río de la Plata como vía de llegada hasta La Plata. Atrás de Gaboto van a venir primero los portugueses, y lo menciono porque fue una de las primeras investigaciones que hicimos como programa de arqueología subacuática en la Facultad de Humanidades. Va a venir la expedición de Martín Alfonso de Sousa, que es una expedición portuguesa destinada a poblar el Río de la Plata y que va a fracasar justamente por el naufragio de su nave capitana, posiblemente en algún punto de la costa de Maldonado. Se suceden diversos intentos de llegar por la vía del Río de la Plata a lo que después se va a saber que era el Perú. Mientras tanto se va produciendo el descubrimiento del Perú a través del Océano Pacífico, y finalmente todos esos intentos fracasan. El fracaso más importante es el de la expedición de Pedro de Mendoza, que es el que llega como primer adelantado, recordarán, del Río de la Plata, que va a ser la primera fundación de Buenos Aires, y que es la expedición singularmente de conquista más poderosa que España mandó a América. Las únicas dos expediciones que vinieron de la península ibérica con titulares de la propia nobleza fueron la de Martín Alfonso de Sousa y la de Pedro de Mendoza. Ambas fracasan, pero ambas van a dar lugar a lo que va a ser nuestra realidad posterior. Mendoza viene con 14 barcos, 1.800 hombres, mercenarios de las guerras en Flandes, en Alemania, en todos esos lugares, y se encuentran con poblaciones indígenas que al principio son muy hospitalarias, pero que con esa característica de ser guerreros, pero también de ser núcleos políticos muy independientes, muy autónomos, cada uno de los otros, son absolutamente incompatibles. Es decir, es como una gran guerrilla que no hay forma de terminar con ella. Se derrota a un cacique y el día siguiente aparece otro. Y en esas circunstancias termina por abandonarse Buenos Aires, ya cuando de los 1.800 guerreros quedan solo 400, y por consejo de los antiguos náufragos que vivían en la zona, particularmente de Santa Catalina, al sur de Brasil, lo que queda de la expedición de Mendoza se traslada a Asunción, donde viven parientes, entre comillas, esa era la expresión que utilizan de los que vivían en Santa Catalina, para instalarse ahí. Entonces, la expedición de Mendoza se va a instalar en lo que quedó de la expedición de Mendoza, ahora Armando de Irala, en fin, no podemos entrar en esos temas, se instala en Asunción, que es el núcleo más poblado de estas poblaciones guaraníes. Era un poblado indígena que se llamaba Lambaré, que pasa a llamarse Asunción. Y lo mismo sucede con el fracaso de Martín Alfonso de Sousa, que va finalmente a instalar los restos de su expedición, que se va a volver para Portugal y va a ser después virrey de la India, a la altura de San Pablo, donde existe también el núcleo de población más densa desde el punto de vista tupí, ahí en el comienzo del Plan Alto. Y ahí, digamos, va a dar origen a lo que va a ser después la población de San Pablo. Y esto es fundamental para nosotros porque tanto desde Asunción como de San Pablo es que se va a dar después el resto del poblamiento de la región. Y esos dos grupos humanos, el de Asunción y el de San Pablo, uno en alianza con los guaraníes y el otro en alianza con los tupíes, va a estar permanentemente motivado por la idea, ahora ya conjunta, de llegar al Perú desde el Atlántico. Entonces, eso es interesante porque esa coincidencia de voluntades
va a ser un poco lo que va a caracterizar la formación de estas sociedades fuertemente mestiza, y una vez lo pierde bajo esa imagen de colonia española o colonia portuguesa. Bueno, me voy rápidamente, vuelvo al Perú, porque al mismo tiempo que se producían estos acontecimientos acá, se produce la llamada conquista del Perú, con Francisco Pizarro, que viene por el Pacífico, encuentra una sociedad totalmente distinta, ahí hay un poder central, que es el del Incario, al cual se puede dar un golpe prácticamente quirúrgico, descabezar al Inca y poner a esta nueva élite española en su lugar. Obviamente la historia es mucho más complicada que eso, pero en esencia lo que hacen los españoles es sustituir a esa élite y conservar todo el resto de la estructura incaica. Es decir, si la zona andina sigue funcionando, es porque están los curacas, los caciques, los distintos funcionarios del Incario que siguen trabajando ahora para los españoles. Y todo eso pasado una serie de revueltas y de cosas complicadas que no vienen al caso ahora. Pero pocos años después de la conquista del Perú de 1532, muy pocos años después, en 1545, se descubren los yacimientos mineros de Potosí. Entonces, acá vengo a un factor que para nosotros va a ser trascendental, y es que este cerro de Potosí, en el medio de los Andes, es un cerro de plata, es un lugar donde la plata prácticamente brota del suelo, si se me permite la exageración, y la plata tiene valor en el mercado europeo, pero prácticamente es un producto intrascendente en el contexto americano. Entonces, los pioneros que habían buscado la puesta en marcha de la explotación de esas minas, si las minas ya existían desde época incaica, pero en aquella época, digamos, la plata era un producto para la élite incaica. Acá van a ver varios europeos que van a tratar de hacerse dueños de esa producción. Tiene sentido en la medida en que la hagan llegar a España, la hagan llegar a Europa. Entonces, ustedes tienen ahí la aparición de un fenómeno convergente que pasa a ser decisivo para nosotros, que es los españoles, digamos, dueños de las minas del Potosí, que quieren sacar su plata y que saben que la forma más directa es por la vía del Río de la Plata, por más que sea una empresa titánica, y los paraguayos, llamémosle así, que están buscando, todavía siguen buscando llegar al Perú. Y recién se van a encontrar en el año, creo que fue 1546, justamente a la altura de lo que ahora es Santa Cruz de la Sierra, llegando a una conclusión penosa para los asunceños, que le llamaron el haber desencantado la tierra. Se dieron cuenta que ya habían llegado tarde, pero por otro lado les quedó claro también a los que venían del Alto Perú que la única ruta posible no era siguiendo la cuenca del Plata directamente por el Pilcomayo y el Paraguay y todo eso, sino que había que seguir los viejos caminos del Inca, que ellos ahora conocían bien como usufructuario de los mismos, que llegaban hasta Córdoba y desde ahí atravesar un espacio desértico para así retomar la cuenca del Plata. Entonces, se genera así un camino de la Plata que baja del Potosí y que viene a dar al Paraná. Entonces ahí volvemos a esta zona, porque uno de los principales dueños de esas minas es Ortiz de Zárate, que va a ser el cuarto adelantado del Río de la Plata, que va con una montaña de plata a España, él por el Caribe, como era el viaje tradicional, y le paga, le compra al rey de España el cargo, y dentro de ese nombramiento figura la obligación, que era lo que él quería, de fundar dos pueblos a orillas del Paraná. Uno va a ser Santa Fe y el otro va a ser la refundación de Buenos Aires. Porque a Santa Fe es donde llegaba primero directamente el camino desde Córdoba, y después después lo van a trasladar a Buenos Aires, pero durante unos años va a ser vía Santa Fe.
Entonces, directamente esa catarata de plata que sale del Potosí empieza a llegar al Río de la Plata, que tiene bien ganado su nombre. Y ahí se genera otro aspecto que tiene que ver también con nuestro futuro desarrollo cultural, y es que así como llegan los primeros cargamentos de plata al Río de la Plata, la corona española prohíbe su exportación por acá. Porque la corona española era un estado centralizado, tenía muchos gastos, tenía una enorme nobleza y un clero que dependían de ella, tenía que pagar una cantidad de guerras que estaba sosteniendo en Europa contra la reforma protestante, y nunca le alcanzaba la plata. De hecho dio quiebra con Potosí, todo dio quiebra un par de veces. Entonces instala un sistema de control para no perder plata, que es la salida por el Pacífico, por el Callao, de ahí a cruzar el Istmo de Panamá, y después las llamadas flotas y galeones, es decir, una flota mercante protegida por barcos de guerra que traían la plata directamente a España. Pero para los mineros de Potosí y para los habitantes del Río de la Plata, que habían sido refundados desde Asunción, Santa Fe y Buenos Aires, el camino más corto era sin duda por acá. Y las leyes de la economía son ineludibles. Así como se instaló ese sistema oficial de salida de la plata, se instaló el sistema de contrabando de salida por el Río de la Plata. Y ahí entra en juego otra vez la relación con la costa de Brasil. Y también entra en juego, pero no tenemos como ahora tiempo para expresarlo, la acción de las individualidades que determinan a veces fenómenos interesantísimos. En dos palabras, hubo el primer obispo de Tucumán, se llamaba Francisco de Vitoria. Tucumán era simplemente una escala en esa ruta que bajaba desde Potosí por el camino del Inca. Ese primer obispo de alguna manera era pariente del gobernador de Río de Janeiro, y es el primero, digamos, que piensa en la posibilidad de sacar esa plata vía el comercio con la costa de Brasil, que va teniendo otros desarrollos. Y bueno, realmente instala ese mecanismo. Y ahí es uno de los primeros testimonios que tenemos de la actividad del contrabando y también de lo que pueden ser las fortalezas de la arqueología marítima subacuática, porque esa primera embarcación que manda el obispo de Victoria, creo que fue en el año 1587, naufraga en la costa uruguaya. Y ahí el obispo no tiene más remedio que declarar que venía una cantidad de plata en el barco. Obviamente, piensen que lo que sería Buenos Aires en aquella época eran poca gente y se conocían mucho. Cruzan el río, buscan el navío que está encallado en la costa, no encuentran la plata, se le habían llevado los charrúas, negocian con los charrúas, recuperan la plata y después la vuelven a mandar para la costa de Brasil. Todo esto simplemente como una imagen muy rápida de lo complejas que eran las relaciones de aquel momento y de alguna manera la determinación que tenían. Bien, paso rápidamente a un segundo punto, y es que ese contrabando de plata nos vincula cada vez más con el Brasil. El crecimiento demográfico de esa primera Buenos Aires se hace en base a población portuguesa, que ponemos comillas a portuguesa porque eran portugueses de Brasil esencialmente, que se instalan allí. Después, entre 1580 y 1640, la corona de Portugal la ejerció el rey de España, y eso explica esta connivencia. En 1640 los portugueses se independizan, se pelean con los españoles, y los españoles los obligan a irse de Buenos Aires, y por eso fundan la colonia de Sacramento enfrente a Buenos Aires. Y ahí entra a tallar nuestro territorio como punto esencial del contrabando de la plata, que va hasta Buenos Aires, cruza Colonia y de ahí se va a los puertos de Brasil. Y los puertos de Brasil también pasan a ser una cosa interesante porque son un mercado ávido de productor de cosas que le sirven a los productores de plata, en particular todo lo que tiene que ver con el azúcar, el aguardiente y todo lo demás, piensen en el clima helado de Potosí a 4.200 metros de altura, 4.600 están las minas, y también precisa para explotar la plata mucho hierro, que se saca de algunas fundiciones justamente a la altura de San Pablo. Entonces cambian plata por esas cosas,
eso a su vez llega a los circuitos del azúcar que empieza a desarrollarse en la costa brasilera y hace finalmente llegar esa plata o circular esa plata por los mercados mundiales, pero no tengo tiempo ahora de entrar en esos detalles. El hecho es que se consolida ese circuito de contrabando vía el territorio de la banda oriental. Y es en esa persecución de ese contrabando, que es esencialmente por mar, y ahí otra vez lo de navegar fue preciso, e incluso hay una embarcación característica del cabotaje, de la navegación por la costa al Brasil, que es la sumaca, que hasta fines del siglo XIX van a ser típicas de esta navegación del Río de la Plata y de la costa de Brasil. Se va instalando ese sistema. Obviamente la corona española lo intenta perseguir de todas las maneras posibles, con cero resultado, porque todos los funcionarios que vienen acá participan del contrabando, que es la única forma de hacerse de alguna riqueza, que a eso venían a América, hasta que finalmente esa presión política central obliga a la fundación de Montevideo y posteriormente a la fundación de Maldonado. Volvemos a entrar en escena en ese sentido. Es decir, Montevideo surge como un puerto destinado a cortar esa ruta entre Colonia y el Alto Perú, que les recuerdo que llegó hasta 1777, recién, digamos, la colonia portuguesa es abandonada definitivamente. Bien, voy acelero más rápido, pero siempre, digamos, con la navegación como trasfondo. Y otra vez también me gustaría recalcar algunos aspectos de los procesos y las individualidades. Sin duda fue muy particular cómo participó la región en ese contrabando de la plata. Porque si uno lo piensa en términos europeos y en volúmenes de plata, fue importante. Pero en términos de las vidas locales, de la población de Buenos Aires y de la población de la banda oriental, es un significado mucho menor. Es decir, hay gente que moviliza y que exige y que requiere esfuerzos para lograr ese objetivo del contrabando de la plata, pero los que participan en su entorno en realidad están bastante alejados de esa posibilidad. Es decir, el gaucho que va a acompañar una tropa de mulas que eran fundamentales para sacar los minerales y trabajar en la altura desde el territorio de la banda oriental hasta Potosí o hasta el Tucumán, bueno, va a ser una anécdota en su vida. Lo mismo hubiera participado de eso como no hubiera participado. Le pongo ese ejemplo, o que invento ese ejemplo como muchos otros. Hay un hecho muy importante, es decir, porque desde el punto de vista político y desde el punto de vista de algunos intereses que mueven hilos fundamentales, ese contrabando de plata va a ser la esencia de nuestro origen, pero por otro lado lo que se va gestando alrededor de él, las estancias que crían mulas, el corte de madera para hacer carretas, los bueyes, lo que sea, todo lo demás, sí es importante, pero es un complemento que no hace a una transformación profunda de la zona. Bueno, avanzo rápidamente, llegamos al último cuarto del siglo XVIII, ya ahí España con los Borbones intenta una política mucho más moderna y ágil en relación con sus colonias, se crea el Virreinato del Río de la Plata, se libera el comercio con algunos puertos, con muchos más puertos de América y de la propia España, pero ya el territorio estaba imbuido de esa cultura del contrabando y de hecho el contrabando se hace cada vez más ahora con Inglaterra, que es la que va la adelantada de la revolución industrial y la que trae entonces productos que no tienen competencia en su precio con el resto. Ese contrabando con Inglaterra llevó a los ingleses también a equivocarse y ahora hago entrar a los ingleses a la carrera porque no, van a ser fundamentales. Tan es así que se producen las famosas invasiones inglesas de 1806 y 7, en el cual Maldonado vuelve a ser el protagonista con el intento de defensa del puerto desde sus baterías, y el fracaso de las invasiones hace sacar a los ingleses una conclusión muy importante, y es que más vale acá a esta gente dejarla tranquila y seguir comerciando con ellas, porque lo que les interesaba era mantener ese comercio. Entonces, a partir de ese momento, lo que la política de Inglaterra va a ser fomentar
el libre comercio en la región, y para eso van a apoyar decididamente los movimientos de independencia que se van a producir poco después. Bueno, estamos ya en 1808, la invasión o sea, de Napoleón a España, y después los movimientos juntistas, finalmente a partir de la Junta de Mayo del 10, todos esos procedimientos. Bien, entonces ahí estamos en un periodo difícil, del cual paso muy por arriba, pero en el cual entran en escena todos los protagonistas que hemos tenido hasta ahora, los españoles, los criollos, los portugueses de Brasil, los ingleses, y finalmente vamos a desembocar con la creación del Estado de la República Oriental del Uruguay como Estado tapón, se decía, tampón entre Brasil y Argentina, en el cual otra vez la navegación cobra un rol fundamental, porque es asegurar esa libre navegación lo que en última instancia va a decidir nuestra existencia. Es decir, ante la no admisión por parte de la Argentina de la cesión del territorio de la banda oriental, que originalmente formaba parte de las Provincias Unidas, se llega a una cláusula que promueven justamente los ingleses, en la cual dice, bueno, tampoco va a ser para Brasil, hagamos un Estado independiente. Y ahí bueno, pues ya cierro con las últimas etapas de la importancia de esta navegación. A lo largo del siglo XIX, un siglo muy difícil para el territorio uruguayo, la navegación pasa a ser el elemento fundamental de comunicación. El transporte por el litoral del Plata, por el litoral del río Uruguay, aseguraba la comunicación hasta Salto, el transporte vía Río de la Plata marítima con Maldonado y con Rocha a través del puerto de La Paloma, pero digamos, ese escenario sigue siendo fundamental. Y otro aspecto que es trascendente, mientras duró todo ese caos político del siglo XIX, que no fue solo del Uruguay, sino de toda la región, en Uruguay fue surgiendo la idea de que podíamos ser, porque teníamos un buen puerto y son unos problemas de las rivalidades con Buenos Aires y todo lo demás que no tuve tiempo de detallar, podíamos ser un puerto marítimo de importancia para la región. Y con ese sueño fue que se construyó un muy moderno puerto de Montevideo a comienzos del siglo XX, que no funcionó porque tanto Brasil, a través del puerto de Río Grande, como Buenos Aires, con la modernización de su puerto, impidieron ese desarrollo, y empezó a entrar en decadencia todo lo que era la navegación, salvo por el comercio de los pocos productos del Uruguay. La navegación de cabotaje fue absorbida primero por los ferrocarriles y después por el desarrollo de las carreteras, que también se comieron en los ferrocarriles. Y finalmente llegamos al momento actual en el cual tenemos otra vez la esperanza de poder reivindicar esa navegación, pero que la navegación igual de todas maneras vuelve a ser muy importante para Maldonado y su puerto. Por ese destino turístico de Maldonado que ustedes estuvieron escuchando en la charla anterior, por esa congregación de gente de distinto origen que le interesa o que disfruta de ese lugar, este lugar excepcional, y entonces se transforma otra vez en un puerto ahora para la navegación de placer, para digamos, todo lo que es las pequeñas embarcaciones, y a su vez un lugar de referencia para los cruceros que traen gente de distintas partes del mundo y que cada vez, digamos, mientras duró la normalidad, estaban en pleno crecimiento. Bueno, sé que fui muy rápido, que todo esto les debe haber mertado más preguntas que otras cosas, así que estoy ahora dispuesto a contestarlas y no quiero robar más tiempo hablando yo solo. Pueden levantar la mano a través de Zoom, anotarse en el chat y le daremos la palabra a quien lo solicite. Adelante. Los dejé mudos. Espero que mudos y despiertos. Pero... Acá levantan la mano.
Matías primero, acá le habilito permito que use su micrófono, y después Virginia. Ahora pueden. Perfecto, adelante Matías. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio. Sí. Habla un colega de historia también, egresado del IPA. Tengo una consulta para ti. Es la siguiente. Cuando planteabas el caso de las invasiones inglesas en Maldonado, ¿hay algún resto arqueológico de alguna manera que haya quedado en las costas de Maldonado luego de ese suceso? Bueno, todavía sobreviven por lo menos la batería del medio ahí en la Playa Mansa, bastante amenazada por el crecimiento del nivel del mar, pero desde esas baterías fue que se intentó esa resistencia. Hubo un episodio ahí de una batalla entre los cañones de la batería y las embarcaciones inglesas. No se escucha. Adelante Eduardo, que también pidió la palabra, y alguien más levantó la mano, la bajó. Tony, también, primero que pueda. Escriban en el chat o levanten la mano desde Zoom, y tiene Tony permitida la palabra, también Eduardo. Sí, profesor Lezama, buenas noches y muchas gracias por su narración. Yo recuerdo haber leído un libro de un autor, Antonio Dean, escrito de Anne, Sí. Un libro Armageddon, creo que es el título, que se refería justamente a esa batalla que surgió de la consulta anterior en esta charla. Se refiere a eso la arqueología marina que hay allí, o los restos marinos que están en la bahía de Maldonado, pertenecen al evento ese descrito por Armageddon, ¿puede ser? El Agamenón. Agamenón. Sí, el Agamenón es uno de los barcos que está hundido en la bahía de Maldonado. Quiero primero hacer una puntualización. Cuando hablamos de arqueología subacuática y de restos sumergidos, piensen en restos. Es decir, realmente la palabra que se usa es pecio, que quiere decir pedazo, porque no hay ningún resto sumergido que uno pueda reconocer como una embarcación y diga, mira, acá está la proa, la popa y no sé, las troneras por donde salían los cañones. Entonces, el Agamenón sí está hundido. Es interesante porque es un barco que ya había participado en la batalla de Trafalgar, y que incluso había sido comandado en algún momento de su historia por el propio almirante Nelson. Y los restos están ahí junto con los restos de otras cantidad de embarcaciones. El último trabajo del cual yo participé en la universidad fue justamente un relevamiento con sensores remotos de todo el fondo de la bahía, tratando de localizar distintos restos de embarcaciones, y le diría que prácticamente todo ese fondo está tapizado de restos de barcos o de cosas que han caído de los barcos a lo largo de los años. Es decir, vuelvo a repetir que el puerto Maldonado era el único puerto que daba abrigo a la entrada del Río de la Plata. El Río de la Plata es traicionero, y era mucho más traicionero en épocas de navegación a vela, porque tiene bajos fondos, y los fondos son blandos, así que las anclas no agarran, y cuando se levantaban esos temporales, los pamperos o las sudestadas, tiraban los barcos contra la costa, donde ahí el oleaje los terminaba de romper. Entonces, si estaban entrando al Río de la Plata y empezaba un temporal de esos, los barcos o bien trataban de salir para el océano, el mar abierto, o bien trataban de ganarse la bahía de Maldonado, que era el único puerto que tenía. Entonces, algunos lograban llegar y otros no llegaban, o llegaban más o menos en pedazos y quedaban ahí. Muchas gracias. Eduardo. Eduardo Franco tiene la palabra. Eduardo fue el que preguntó recién. Entonces, Carlos, disculpe. Carlos Rodríguez. Y después Carlos. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por mostrarnos cuántas cosas nos faltaban saber de este hermoso lugar donde vivimos. Creo que hice una pregunta hoy que me contestaron por mail. ¿Esto va a estar grabado y lo van a subir a YouTube o lo van a mandar por mail a los interesados? Que no recuerdo en qué quedamos. Se va a subir a YouTube y se puede enviar si alguien lo solicita.
Ah, perfecto, perfecto. Y otro detalle, si están identificados todos esos lugares donde hay pecios, como usted bien decía, ¿no se está haciendo nada al respecto para recuperar ese patrimonio? Esa es la pregunta. Porque Bueno, andan leyendas urbanas alrededor de todo eso y más vale preguntar a los que saben que andar suponiendo. nosotros en la universidad produjimos un informe muy detallado con la intención justamente de dar una herramienta para los gestores del patrimonio, para la Prefectura Nacional, para la Armada, y para todos los que tienen que ver con el medio marítimo. Y ese informe es una herramienta para trabajar. Ahora depende de las instituciones que controlan directamente el mar de poder hacerlo. Yo estoy retirado de la universidad desde el 18, así que no le puedo contestar exactamente qué se está haciendo ahora. Lo que sí le puedo decir que ese grupo de trabajo que yo ayudé a crear, el programa Arqueología Subacuática, que ahora se llama Centro de Investigación del Patrimonio Costero, sigue existiendo, está presente en Maldonado y tiene toda la voluntad del mundo de seguir investigando. Perfecto. Y esa documentación que usted comenta, que Sí. elaboraron, ¿es de dominio público? Es de dominio público, creo que está colgada en la página del Centro de Investigación del Patrimonio Costero. Y si no, hay que comunicarse con ellos, pero sí. Es decir, lo esencial del informe está ahí, no está la ubicación precisa de razones obvias de cada cosa. Sí, sí. Pero sí lo que se encuentra. Perfecto. Obviamente en la Boca Grande. En la bahía, digamos, casi que la proyección de Gorriti hasta la parada 10, una cosa así. Perfecto. Toda esa zona está Perfecto. elevada. Bueno, muy amable. La palabra a Carlos de Core. Sí, muchas gracias, profesor, por su conferencia. Dos preguntas. Una, ¿se sabe si el Agamenón fue hundido en la defensa, digamos, por las baterías españolas o naufragó directamente por un pampero o algo por el estilo? Esa es la primera. Y la segunda, tengo entendido que va a haber un remate de piezas históricas, entre las cuales hay justamente restos del Agamenón, en fin, un cañón y demás. ¿Usted sabe algo de esa vicisitud, digamos, de recuperación de esas piezas y del proceso que siguió todo eso? Sí, sé mucho, pero daría para mucho, para largo. Pero en esencia, pero primero la primera parte de la pregunta, el Agamenón no hubo embarcaciones inglesas hundidas en ese episodio, y el Agamenón siguió su actuación como embarcación. Formaba parte de la flota del Atlántico Sur de los ingleses, que paraba en Río de Janeiro y patrullaba toda la costa hasta acá. Y en uno de esos patrullajes en 1808, ya 2 años después de este episodio, que encalla dentro de la bahía y no lo pueden desencallar. Y era un barco que ya estaba muy viejo, que venía en muy malas condiciones, entonces deciden abandonarlo, y por eso en el caso del Agamenón es todavía más pecio que otros barcos, porque los ingleses estuvieron 6 meses descargándolo y sacándole todo lo que podían sacarle que fuera útil, pasándolo a los demás barcos. Y es en esas descargas y cargas que pierden uno de los cañones, que es el que está en el museo aquí naval, que está en Quibón, que fue recuperado por el equipo de buscadores de tesoros de Vado y Brunswick. El tema de todos esos objetos que van a remate es un tema bastante penoso en cuanto a ejemplo de la gestión del patrimonio nuestro. Y estoy viendo aquí entre los que están participando a Claudia Luzardo, que se ha encargado de seguir eso, inclusive a través del, vamos a salir mal ahora, Claudia, pero es amigos, la comisión, no, ¿cómo es? ¿Cómo es el nombre del grupo? Después, ahora le pido a Claudia que lo aclare. Hay un grupo de apoyo al patrimonio Maldonado que se ha preocupado seriamente por esa situación, pero de hecho creo que nada, no se va a poder hacer nada, que se van a vender esa parte de esas colecciones.
Es decir, esto es una cosa que viene muy mal desde el comienzo en cuanto a su determinación y su funcionamiento. Tiene habilitado el micrófono Claudia Luzardo en caso de que desee complementar. Hola, Elezama. Respecto al tema del remate, nosotros hemos tratado hace 1 año y pico en forma judicial de buscar información con el Ministerio de Defensa y bueno, ahora pronto vamos a hacer un artículo y vamos a contar todo el relato que nos hizo el Ministerio de Defensa respecto a esos bienes, hacia el criterio de división. Y respecto al remate, yo entré en la página de Remate Zorrilla y no he visto que tengan una fecha concreta, así que realmente no sé si se va a llevar a cabo ese remate. El tema de la división de bienes tiene algunos temas administrativos para regularizar, así que realmente no sé si ese remate se va a llevar a cabo. Y bueno, y como les dije, pronto el grupo que se llama Grupo en Defensa del Patrimonio Maldonado, en el cual Elezama dio esta misma conferencia ya hace unos cuantos años en el Cuartel de Dragones, va a ser un relato público para aclarar la situación. No sé si se escuchó. Se escuchó. Carlos Gabriel pide la palabra también. Adelante. Ya tienes permiso para... Ahí, ¿se escucha? Se escucha. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Sí, nada, saludar a Antonio primero que nada. Y bueno, yo la pregunta que quería hacer ya la respondieron, que era un poco cómo estaba la actualidad de la arqueología subacuática, pero ya de paso aprovecho a recomendar este libro, además de los otros libros de historia, Escrito bajo el mar, también de Elezama, que también tiene algunas respuestas sobre la arqueología subacuática y los naufragios del Agamenón inclusive, así que una recomendación nada más. Muchísimas gracias, muy interesante todo. Gracias a ti. Gracias, Carlos, por la recomendación. ¿Hay algún otro comentario que quieran hacer? Pueden escribir también por el chat. Si no logran levantar la mano a través de Zoom, pueden hacerlo escribiendo. No se logra ver a todos al mismo tiempo, por eso va a ser más fácil el chat. Matías, voy a levantar la mano. ¿Puede ser? Sí, no, lo último que quería preguntar era justamente para hacer un relevamiento bibliográfico, ¿dónde podemos encontrar a la venta esos libros? O si están publicados en PDF, en la universidad, o en fin, ¿por dónde podemos hurgar? Los libros están agotados hace mucho tiempo, pero están todos colgados en la web, en algunos lugares o en otros. Si los buscás, los encontrás. Son de dominio público. Agradecerle entonces a todos por la atención brindada y bueno, estoy a la orden, quien quiera comunicarse conmigo para hablar de estos temas, no hay problema.